Ucrania es uno de los países más grandes de Europa. Se extiende desde los Cárpatos en el oeste, a lo largo de la costa norte del Mar Negro, hasta las estribaciones del Cáucaso. Este país fértil, al que llaman el granero de Europa, ha sido objeto de conquistas históricamente. Al mismo tiempo es también vía de comercio entre las regiones del Mar Báltico y el Mar Negro, puente entre Europa occidental y Asia. El cristianismo echó sus raíces en Ucrania en 988 en su forma bizantina, bajo la orden del gran duque de Kiev Rus de San Volodymyr. En aquel tiempo, y a pesar de la distinta evolución de las tradiciones oriental y occidental, la Iglesia cristiana todavía formaba una sola unidad, no estaba dividida. Esto permitió a la Iglesia antigua de Kiev el mantenimiento de una relación armónica con Roma, lo que la mantuvo lejos de una participación activa en la separación de Roma y Bizancio. Ucrania estuvo dividida en dos partes desde principios del siglo XVII hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una occidental bajo dominio polaco y otra oriental bajo el Imperio ruso. Los zares se habían proclamado a sí mismos defensores de la ortodoxia y protectores del paneslavismo. Su ira se dirigía contra la Iglesia ucraniana en comunión con Roma, dado que ésta simbolizaba la independencia política y eclesiástica de Moscú. Cada vez que conquistaban una parte de Ucrania, proscribían y perseguían a su Iglesia. En el siglo XVIII, de 8 a 12 millones de ucranianos creyentes fieles de Roma fueron obligados a convertirse a la creencia rusa ortodoxa. Durante el Imperio ruso, no hubo prácticamente ningún católico oriental en suelo ucraniano. Este país fue durante más de 300 años parte del Imperio ruso. Durante la revolución bolchevique del año 1917, no quedó aparte de los avatares sangrientos que siguieron a la formación de un régimen totalitario. Uno de sus principios era el ateísmo obligado. Una vez que el Ejército Rojo controló toda Ucrania occidental en 1944, el gobierno soviético recurrió a la antigua política zarista y persiguió a la Iglesia greco-católica. La Iglesia oriental mantuvo su nombre gracias a su comunión con Roma. Todos los obispos greco-católicos de Ucrania fueron detenidos, llevados a los tribunales con falsas acusaciones y deportados a Siberia. Algunos años más tarde, las autoridades soviéticas aplicaron todo tipo de represalias. Cientos de iglesias que ahora eran ortodoxas rusas fueron desmanteladas y habilitadas como almacén y sometidas a gran cantidad de sacrilegios. Cuando cerraban una iglesia, los creyentes intentaban esconder los objetos más valiosos de la misma, como el cáliz, los objetos litúrgicos y los preciados iconos, incluso en sus casas. La Iglesia greco-católica no desapareció inmediatamente tras su abolición oficial. En primer lugar, porque sus partidarios siguieron practicando su fe y de esta forma mantuvieron una tradición de antiguas prácticas y costumbres religiosas. En segundo lugar, y lo que es aún más importante, porque una parte del clero, especialmente monjes, a pesar de la violencia, opresión, deportación y otras formas de coacción, no aceptaron esa política de ortodoxia obligada y pasaron a la clandestinidad, a las catacumbas. El resultado fue la formación de la mayor iglesia clandestina del siglo XX y al mismo tiempo una de las fuerzas de la resistencia más poderosas de la Unión Soviética. En la época de la clandestinidad, este camino de aquí fue el más utilizado por los padres clandestinos.
Aquí hay un camino que llevaba a los creyentes a las casas donde podían escuchar la verdadera palabra de Dios, la palabra del Evangelio. En este edificio se celebró con frecuencia la Eucaristía. A pesar del peligro mortal, los creyentes clandestinos no se delataban nunca mutuamente. Naturalmente que las misas se celebraban con gran silencio, a puerta cerrada. La gente rezaba en silencio. No era posible cantar. Nos reuníamos en nuestras casas para rezar. También venían sacerdotes y rezábamos juntos. Pero siempre teníamos miedo. Siempre teníamos miedo.